Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Camilo Merino y el día de hoy les voy a hablar sobre una de las mejores películas que yo he visto en mi vida, que se llama la película 13 días, que fue un examen de la crisis de los misiles en Cuba. Esto fue la Guerra Fría, ¿no? Que fue un periodo de tensión geopolítico e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus respectivos aliados, que se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo año en 1945, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. No se llegó a un enfrentamiento militar directo entre ambas potencias, pero sí se libró una guerra fría en diversos frentes, tanto político, económico, tecnológico, que se propagó mucho el espionaje, ¿no? Las dos potencias principales que estuvieron involucrados fue Estados Unidos y la Unión Soviética, que Estados Unidos lo que quería hacer, lo que hizo fue defender el capitalismo, la democracia liberal y la economía del libre mercado. Y la Unión Soviética defendía el comunismo, el sistema del partido único y la economía planificada. Los eventos o conflictos importantes que marcaron el inicio de esta guerra fue tanto la expansión del comunismo en Europa del Este, el Plan Marshall, la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. La carrera armamentista nuclear también fue una parte muy importante. Un evento histórico central que se presentó en esta película fue la crisis de los misiles en Cuba, que ocurrió en octubre de 1962. La Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba, lo que generó una grave crisis entre Estados Unidos y la URSS, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Los roles de los personajes de esta película los principales son el presidente John F. Kennedy, que fue el líder de Estados Unidos durante la crisis, fue el presidente, quien tuvo que tomar decisiones cruciales bajo una inmensa presión. Roberto McNamara, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos, uno de los principales asesores de Kennedy durante la crisis. Kenny O'Donnell, que fue el jefe de gabinete de la Casa Blanca, responsable de la comunicación y coordinación entre diferentes agencias del gobierno, y Diane Rusk, que fue el secretario de Estados Unidos, a cargo de las relaciones diplomáticas de la Unión Soviética. Hubieron bastantes decisiones difíciles que tuvieron que tomar los líderes estadounidenses durante esta crisis. Una de ellas fue que si debían atacar militarmente a Cuba para eliminar los misiles soviéticos, si debían imponer un bloqueo naval a Cuba para impedir la llegada de más misiles, como establecer una comunicación de negocio con la Unión Soviética para resolver la crisis pacíficamente. Hubieron también bastantes formas de manejar la comunicación y la diplomacia entre estos dos países. Por ejemplo, la comunicación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la crisis fue tensa y compleja. Se utilizaron diversos canales de comunicación, como mensajes diplomáticos, llamadas telefónicas directas entre Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev, que también fue uno de los principales personajes. También hubieron bastantes mensajes secretos enviados a través de terceros. La diplomacia fue crucial para desescalar la crisis y encontrar una solución pacífica. La información y la inteligencia en las decisiones durante la crisis tuvo un papel crucial. La información y la inteligencia fueron fundamentales para la toma de decisiones durante la crisis. Estados Unidos utilizó aviones espías U-2 para tomar fotografías aéreas de Cuba y obtener información sobre los misiles soviéticos. Esta información fue crucial para evaluar la amenaza y determinar el curso de acción. ¿Cómo se resolvió finalmente la crisis de los misiles en Cuba? La crisis de los misiles en Cuba se resolvió finalmente mediante una combinación de diplomacia secreta y acuerdos públicos. Por ejemplo, como ya mencioné, comunicación secreta, acuerdos públicos, que los acuerdos públicos realmente era que se llegó a un acuerdo público entre la Unión Soviética que retiraría los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba y a retirar en secreto los misiles Júpiter que tenía en Turquía. Hubieron bastantes papeles que jugaron los medios de comunicación en la cobertura y la percepción pública de la crisis de los misiles en Cuba, que lo que hacían era informar al público, ya que los medios de comunicación informaron al público sobre los eventos de la crisis, lo que generó un gran temor y ansiedad entre la población para que también estuvieran seguros. También influyeron mucho en la percepción pública, que la forma en que los medios de comunicación cubrieron la crisis influyó en la percepción pública de los eventos. Algunos medios sensacionalistas contribuyeron al aumento del pánico, mientras que otros adoptaron un tono más mesurado y enfatizaron la importancia de la diplomacia.
La crisis de los misiles en Cuba influyó en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años posteriores, ¿no? Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba tuvo un impacto significativo en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por ejemplo, el aumento de la tensión, pasos hacia la distensión, temor a una guerra nuclear. Estas tres fueron las principales, ¿no? Las medidas que se tomaron para evitar que una crisis similar a la de los misiles de Cuba ocurriera en el futuro fue, por ejemplo, la línea directa de Moscú, Washington. Se estableció una línea directa de comunicación entre Washington y Moscú para permitir una comunicación rápida y directa entre los líderes de ambos países en caso de crisis. Tratado de no proliferación nuclear, que se firmó el Tratado de no proliferación nuclear, también abreviado TNP, para limitar la proliferación de armas nucleares. Medidas de fomento de confianza, que también se implementaron medidas de fomento de confianza como inspecciones mutuas de armas nucleares para reducir la desconfianza y el riesgo de malentendidos. ¿La crisis de los misiles en Cuba fue el momento más peligroso de la Guerra Fría? ¿O crees que la Guerra Fría sigue teniendo algunas relevancias para el mundo actual? Bueno, la crisis de los misiles en Cuba fue sin duda uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría, ya que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Sin embargo, es difícil determinar si fue el momento más peligroso, ya que hubieron otros periodos de gran tensión durante la Guerra Fría. En cuanto a la relevancia de la Guerra Fría para el mundo actual, si bien terminó en 1991, sus legados aún se sienten en el mundo actual. Tensiones geopolíticas, rivalidades ideológicas, amenazas a la seguridad global. Esto se sigue hasta hoy en día, ¿no? La película ofrece valiosas lecciones sobre la Guerra Fría y la importancia de la diplomacia, como el peligro de las armas nucleares, la importancia de la comunicación y la diplomacia, las necesidades de la cooperación internacional, los riesgos de la escalada, la importancia del liderazgo. Esta película puede ayudar a los estudiantes a comprender las complejidades de la Guerra Fría. Por ejemplo, presenta una narrativa dramática y atractiva, simplifica eventos complejos, muestra las perspectivas de ambos lados, promueve el pensamiento crítico y el análisis. También lo que puede hacer es que, le da el ejemplo a los niños, a los adolescentes, que esto fue una guerra casi nuclear, fue un problemón, y ellos siempre intentaron que fuera todo pacífico. Entonces esto también nos demuestra a que no todo tiene que ser pelea. En general, esta película es una herramienta educativa valiosa que puede ayudar a los estudiantes a comprender las complejidades de la Guerra Fría, la importancia de la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos. También las repercusiones duraderas de los eventos en el mundo actual. Muchas gracias por escuchar este podcast. Les recomiendo bastante ver la película. Fue una película bastante impactante y que te deja mucho pensar. Mi nombre es Camilo Merino. Gracias por escuchar este podcast. Hasta luego.